Bueno, en esta ocasión lo que me gustaría es hablarles un poco de lo que es el framework de programación Django, que es con el que vamos a estar trabajando. Django es un framework de programación escrito en Python que nos permite trabajar con Python del lado del servidor a la hora de crear aplicaciones web. Bueno, las aplicaciones web están divididas en dos partes. La primera es el frontend, la segunda es el backend. El frontend es todo lo que tiene que ver con el lado del cliente, con el lado del navegador. El frontend suele programarse en JavaScript o hay otros metalenguajes con los que también se puede programar que termina todo convirtiéndose en JavaScript. Pero en el backend podemos trabajar con muchísimas tecnologías. Una de ellas es Django. ¿Qué nos ofrece Django que nos permita a nosotros como desarrolladores tener una ventaja competitiva en contra de otras técnicas de programación? Bueno, Django trabaja bajo un esquema llamado modelo vista controlador, con el que nosotros podemos dividir nuestra aplicación siempre en varias partes ya muy bien definidas, en las cuales encontraremos todo el flujo de nuestra, todo el flujo de nuestra aplicación. Es decir, tenemos lo que son las vistas, los controladores y los modelos. Que son las vistas? Las vistas es la parte del código en donde nosotros vamos a programar todo lo que entra y sale por medio de las peticiones del usuario. Es decir, cuando un usuario accede a nuestro sitio, la vista es la que le va a entregar el resultado final. El controlador lo que hace es comunicarse con los modelos, es lo que voy a explicar a continuación, y devolver esa respuesta a la vista para que la vista se la devuelva al usuario. El controlador es prácticamente toda la lógica que hay detrás, la lógica de negocios que hay detrás de nuestra aplicación. Y el modelo, bueno, el modelo es una forma en la que pues, nosotros podemos interactuar con la base de datos de una forma un poco menos tradicional que utilizar código SQL y estar creando todas nuestras sentencias, todas nuestras peticiones a la base de datos dependiendo del motor de base de datos que estemos utilizando. Un modelo nos facilita muchísimo esa tarea. Bueno, este es un pequeño diagrama del flujo que tiene una aplicación en Django, desde que entra por el navegador hasta que pasa por el capturador de Python, que es el que va a enviar las peticiones a través de una capa que se llama las capas de los middlewares, que después la vamos a explicar. Es una parte en la que nosotros podemos capturar esas peticiones antes de que lleguen al resto de nuestra aplicación y también antes de que se le devuelvan al usuario. Después pasan por una capa de enrutamiento en donde, dependiendo de la URL que sea solicitada, entonces se le va a enviar al modelo correspondiente. El modelo es quien va a resolver esa lógica que hay detrás de esa URL y eh, nos va a enviar una vista. La vista lo que hará es renderearnos el resultado y devolvérselo al navegador. Bueno, esto es básicamente el flujo de una aplicación con Django. Pero los modelos trabajan bajo otro esquema, algo llamado ORMs. En español sería mapeo objeto relacional. ¿Esto qué significa? Que tenemos una capa específica que lo que hace es comunicarse con la base de datos y devolvernos todos esos resultados en forma de objetos de Python con los que nosotros podemos interactuar. Los ORM existen para todos los lenguajes y esto es una forma de saltarnos por completo la forma tradicional de acceder a una base de datos. Aquí no necesitamos SQL, aquí no necesitamos aprendernos las diferentes formas que hay para llamar a los datos en los diferentes motores de bases de datos. Básicamente nosotros solamente seleccionamos un driver con el cual se va a comunicar nuestra aplicación con la base de datos y el ORM hace el resto. Nosotros a través de unas sentencias estándar vamos a hacer peticiones a la base de datos por medio de funciones y objetos en Python y estos se nos van a devolver sin que nosotros tengamos que decirle en lenguaje SQL a la base de datos qué hacer. El lenguaje SQL es fabricado por el ORM. Esta es una forma en la que podemos entenderlo así súper sencillo. Tenemos dos objetos. Tenemos un objeto que está haciendo una petición al ORM. El ORM convierte esa petición en SQL, se la envía al servidor. El servidor le responde. El ORM lee la respuesta que recibió del servidor, la convierte en objetos y nos la regresa como un resultado. Es algo muy sencillo de entender y es algo sobre lo que vamos a estar trabajando. Vamos a entenderlo mejor con la práctica.
Bueno, aquí quiero hablar desde dos pequeños ejemplos de sitios web grandes que fueron desarrollados con Django. Por si ustedes quieren entrar y probarlos, pueden notar que trabajan perfectamente. Django no es precisamente el mejor framework de programación web que existe. Tampoco puedo decir que hay otros mejores, peores. Eso ya depende de exactamente nuestras necesidades, pero es un muy buen framework con el que se están trabajando proyectos enormes como Bitbucket. Bitbucket es una alternativa a GitHub, que es una red social, prácticamente es una red social para programadores que nos provee de un repositorio gratuito en el que nosotros podemos estar subiendo nuestros proyectos y administrarlos por medio de Git, que es un, un, este, un manejador de versiones, un servidor de manejo de versiones muy bueno que todo programador que se respete debería utilizar, o por lo menos algo igual de poderoso. Después tenemos Instagram. Instagram es muy famoso y no creo que necesite hablar mucho al respecto. Instagram está programado con Django, con Python y con otras tecnologías muy afines que nos, eh, que nos puede demostrar el poder al que podemos alcanzar. El poder que podemos alcanzar programando con Django. Bueno, Django, a diferencia de frameworks escritos en PHP, por ejemplo, no funcionan en la mayoría de los hosting tradicionales que podemos conseguir por $5, por ejemplo, aunque sí hay hosting de $5 con los que podemos estar trabajando, pero existen hosting más especializados o servidores de aplicaciones como Heroku, es uno de ellos, solo que es un poco carito, con el que podemos trabajar perfectamente con Python y Django sin ningún problema. Nos facilita muchísimo la tarea de subir nuestro proyecto al servidor y tenerlo en producción, tenerlo ejecutando. Nos facilita demasiado, pero todo cuesta y cuesta bastante. Esto es muy recomendable para proyectos que ya tengan un poco de presupuesto, con los que no se quiera estar batallando con el servidor. Para eso es perfecto. Bueno, para proyectos con un poco menos de presupuesto tenemos otro tipo de hostings como Webfaction. Webfaction lo que hace es que nos ofrece un servicio muy parecido a los shared hosting tradicionales, solo que enfocado a aplicaciones web. Soporta muchísimos lenguajes, inclusive incluyendo Python y Django, por lo que nosotros podemos trabajar perfectamente con él. Eh, bueno, con este pequeño video abarco así súper rapidísimo una introducción enorme al desarrollo con Python. Al desarrollo con Django. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y los veo en el próximo video o en la próxima reunión del grupo. Saludos, soy Jesús Anaya y estuve con ustedes.